Hay noches en las que el silencio de un pueblo pequeño tiene su propio lenguaje. Es un tejido de sonidos familiares. El ladrido lejano de un perro que responde a una sombra, el zumbido constante de un frigorífico en una cocina a oscuras, el eco apagado de un televisor que narra las jugadas de un partido de fútbol. En Hornachos, un municipio enclavado en el corazón de Badajoz, la noche del 9 de mayo de 2017 comenzó con esa misma cadencia predecible, con la misma paz que había mecido a generaciones. Sin embargo, en el corazón de esa tranquilidad estaba a punto de abrirse una grieta en la lógica del mundo conocido. No se trata de una historia que comienza con un grito, sino con una ausencia imposible de explicar. Es una ecuación que desafía la razón, y que años después sigue sin resolverse. Los elementos son brutalmente simples. Una distancia de apenas 50 metros, un lapso de tiempo no superior a 15 minutos, y una mujer que se desvanece por completo. No dejó rastro, ni una huella, ni un solo testigo de su partida. Se evaporó en el corto trayecto que separaba el coche de unos amigos de la puerta entreabierta de su propia casa. Este relato no busca respuestas en lo sobrenatural, sino que se adentra en el abismo que se abre cuando la realidad se fractura. ¿Cómo puede una persona, un pilar de su familia y de su comunidad, dejar de existir en un espacio tan tangible y conocido? En un pueblo donde cada rostro tiene un nombre y cada callejón guarda historias compartidas, la desaparición de Francisca Cadenas no fue solo un suceso, fue la violación de una ley no escrita, la que dicta que en un mundo pequeño y predecible, la gente no se esfuma sin más. Aquella noche, el silencio de Hornachos cambió para siempre. Dejó de ser un sonido de paz para convertirse en el eco de una pregunta que aún resuena en sus calles empedradas. ¿Dónde está Francisca? Para comprender la profundidad de esta ausencia, necesitamos conocer a la persona antes que a la víctima. Francisca Cadenas Márquez, a sus 59 años, era el ancla de su familia y una figura querida en la vida cotidiana del pueblo. Lejos de ser un número en un expediente, era una persona de rutinas sencillas y afectos profundos, cuya vida giraba en torno al cuidado de los suyos. Era la esposa de Diego Meneses, un agricultor entregado a su trabajo, y la madre de 3 hijos, Diego, Javier y José Antonio. Su existencia, descrita por quienes la conocían, era un tapiz de normalidad y devoción familiar. Un día típico en la vida de Francisca, o Francis como la llamaban cariñosamente, no estaba marcado por grandes acontecimientos, sino por la constante dedicación de una ama de casa. Sus jornadas transcurrían entre las labores del hogar, el cuidado de su familia y su activa participación en la comunidad. Era una mujer sociable, de carácter afable y extrovertido, a la que le gustaba pasear por los alrededores del pueblo, a menudo en compañía de su hijo menor, José Antonio. Su vida era estable, sin conflictos conocidos, sin problemas económicos ni de salud mental que pudieran alimentar la más remota sospecha de una marcha voluntaria. La prueba más contundente de su intención de regresar, el detalle que convierte su desaparición en una herida abierta, reside en sus últimas palabras y acciones. Aquella noche, al salir para acompañar a sus amigos, se volvió hacia su hijo José Antonio y le hizo una promesa sencilla y cargada de amor maternal, asegurándole que volvería en un instante para prepararle la cena. Esa promesa de un acto tan cotidiano se ha convertido en el símbolo silencioso de una vida normal, violentamente interrumpida. Salió de casa con lo puesto, con ropa deportiva cómoda, pero sin llevarse nada que indicara una partida planificada, ni su teléfono móvil, ni su cartera, ni sus llaves. Dejó la puerta de su hogar entreabierta, un gesto de confianza absoluta en que su ausencia sería cuestión de minutos. Esta profunda normalidad, esta vida anclada en la previsibilidad y el afecto, no es solo un detalle biográfico. Es la primera y más importante pista del caso. La propia personalidad de Francisca y las circunstancias de su salida son el argumento más sólido contra la hipótesis inicial de una desaparición voluntaria que tanto frustró a sus seres queridos. Al entender quién era Francisca Cadenas, se comprende la certeza de su familia. Ella no se fue, a ella se la llevaron. Para entender el caso, también hay que entender el lugar donde sucedió. Hornachos no es una ciudad anónima, es un pueblo de aproximadamente 3.300 habitantes, un microcosmos en la provincia de Badajoz, donde los lazos comunitarios son fuertes
y el anonimato es un lujo inexistente. El paisaje está dominado por la imponente Sierra Grande, un espacio protegido que envuelve al municipio con su belleza natural. Las calles de Hornachos son un laberinto de herencia morisca, con casas encaladas y cuestas empinadas. Es un lugar donde la vida transcurre a un ritmo pausado y la seguridad se percibe como una consecuencia natural de la familiaridad. Es precisamente este sentimiento de comunidad lo que hizo que la desaparición fuera tan inconcebible. El epicentro del misterio es un pequeño tramo de la geografía urbana del pueblo. La casa de la familia Meneses Cadenas se encuentra en la calle Nueva. A unos 50 metros, subiendo la calle y atravesando un corto pasadizo o túnel bien iluminado, se llega a la calle Hernán Cortés, donde los amigos de Francisca habían aparcado su coche. Este callejón, un simple atajo peatonal, se transformó en un agujero negro. El miedo se apoderó de los vecinos, que durante un tiempo evitaron pasar por allí, especialmente de noche. Finalmente, en un acto de memoria y resistencia, en mayo de 2025, coincidiendo con el 8º aniversario de la desaparición de Francisca, el ayuntamiento renombró oficialmente ese pasaje como Travesía Francisca Cadenas, un intento de la comunidad por arrebatarle al horror el control simbólico de ese espacio. El contexto temporal también es crucial. Era el año 2017. No había cámaras de seguridad en aquel callejón. Esa misma noche, además, se disputaba una semifinal de la Champions League, un evento que congregaba a muchos vecinos en los bares o en sus casas. La desaparición coincidió, irónicamente, con el final del partido, un momento en el que las calles debían empezar a tener de nuevo algo de movimiento. Y sin embargo, en esa ventana de tiempo, nadie vio nada, nadie escuchó nada. La belleza y la paz de Hornachos se convirtieron en el telón de fondo de una oscuridad impenetrable, demostrando que el horror solo requiere 50 metros de silencio. La reconstrucción de aquella noche comienza en un ambiente de absoluta normalidad. Francisca había pasado la tarde cuidando de la hija pequeña de unos amigos de la familia, Antonio, un agente de la Guardia Civil destinado en el pueblo, y su mujer, Adelaida. La conversación, las risas y los juegos infantiles llenaban la casa, sin presagiar la fractura que estaba a punto de ocurrir. Pasadas las 11 de la noche del martes, 9 de mayo de 2017, la pareja de amigos decidió marcharse. Como era su costumbre, Francisca se ofreció a acompañarlos hasta su coche. Se puso unas zapatillas de deporte, vestida con unas mallas oscuras y una camiseta de manga corta, y tras prometerle a su hijo que volvería en un instante, dejó la puerta principal entreabierta. El pequeño grupo salió a la calle y emprendió aquel corto recorrido, adentrándose en el pasadizo iluminado. Aquí, la narración alcanza su pico de tensión. Hay dos testimonios clave. El primero, el de sus amigos, Antonio y Adelaida. Según describieron, tras despedirse, vieron por el retrovisor cómo Francisca se daba la vuelta y comenzaba a caminar de regreso, en dirección al callejón. El segundo testimonio, y quizás el más crucial, es el de un vecino llamado Carlos Guzmán. Este hombre se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil para declarar que, mientras caminaba por el mismo callejón, se cruzó con Francisca. Ella ya volvía sola hacia su casa. Según su relato, intercambiaron un saludo cordial y fugaz, un buenas noches de pasada, y cada uno siguió su camino. Si este testimonio es cierto, significa que Francisca recorrió casi todo el trayecto de vuelta y desapareció en el último tramo, en un espacio de apenas 15 o 20 metros. A partir de este punto, el tiempo empieza a dilatarse de forma agónica en la casa de los Cadenas. José Antonio esperaba a su madre. Los minutos pasaban. La puerta entreabierta se convirtió en una invitación a la inquietud. Su hijo, finalmente, salió a buscarla, pero el callejón estaba vacío. El coche de los amigos ya no estaba. En ese preciso instante, la normalidad se rompió para siempre. La noche en que Francisca desapareció, la incredulidad dio paso a una movilización inmediata. Sus hijos, y poco después, decenas de vecinos, salieron a peinar cada rincón del pueblo. La Guardia Civil fue alertada inmediatamente. Los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Se organizaron batidas a gran escala que cubrieron montes, el embalse de los Molinos y el cauce del río Matachel.
Se emplearon unidades caninas, helicópteros y cámaras para inspeccionar más de 50 pozos. Pero cada esfuerzo terminaba en el mismo punto muerto. Era como si la tierra se la hubiera tragado. No apareció ni una sola prenda, ni un objeto, ni la más mínima pista. En este contexto, surgió el que la familia considera el primer gran obstáculo de la investigación. En las primeras horas, los investigadores barajaron con fuerza la posibilidad de que Francisca se hubiera marchado por voluntad propia. La familia ha expresado su convicción de que este enfoque inicial fue un error que costó un tiempo valiosísimo. Con el paso de los meses y los años, la investigación se estancó. El golpe más duro llegó en el año 2019, cuando el juzgado de instrucción, ante la ausencia de avances, decretó el archivo provisional de la causa. Para la familia Meneses Cadenas fue una confirmación de que el caso había caído en el olvido. En el corazón de la desaparición hay un vacío testimonial. 3 personas fueron las últimas en verla con vida: sus amigos y el temporero Carlos Guzmán. No obstante, un hecho posterior añadió una capa de complejidad y sospecha. Los 3 terminaron abandonando Hornachos. El comportamiento de los amigos de la familia fue descrito por los hijos de Francisca como peculiar. Según han relatado, la pareja, que antes frecuentaba su hogar casi a diario, se distanció notablemente. Pocos meses después, tomaron la decisión de mudarse. La razón que habría trascendido es que se sentían señalados por la comunidad, una presión que se les hizo insoportable. Carlos Guzmán también acabó marchándose del pueblo. La partida de los 3 únicos testigos oculares alimentó un torbellino de rumores y especulaciones. La falta de pruebas físicas fue sustituida por un exceso de sospechas. Este clima de tensión pudo haber dificultado la investigación, cerrando posibles vías de información. Para su marido y sus 3 hijos, los años transcurridos han sido un duelo permanente y continuo. Ante el silencio, la familia se transformó en la voz incansable de Francisca, organizando concentraciones, contactando con los medios y uniéndose a otras familias en situaciones similares. Su petición más vehemente a lo largo de los años fue que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hiciera cargo del caso. Después de años de lucha, a finales de noviembre de 2024, se produjo el punto de inflexión. La petición de la familia fue escuchada. La UCO, la misma unidad que había logrado esclarecer otros casos complejos en la región, se incorporó oficialmente a la investigación. Con su llegada, el caso, que había sido archivado, fue reabierto, y con él se reabrió una puerta a la esperanza. El 12 de febrero de 2025, sin previo aviso, un contingente de unos 20 agentes de la UCO se desplegaron en Hornachos. Acordonaron la calle Nueva y el infame callejón. Durante varias horas, llevaron a cabo una meticulosa reconstrucción de los hechos, realizando mediciones, cronometrando recorridos y recreando los últimos movimientos de Francisca y de los testigos. Esta actuación no fue solo un procedimiento técnico, fue una poderosa declaración de intenciones. La reacción de la familia fue una mezcla de shock y cauto optimismo. La reconstrucción sacudió el silencio que se había instalado sobre el caso, reavivó la atención mediática y le demostró a una familia agotada que, después de tanto tiempo, no estaban solos en su lucha. Desde aquella actuación en febrero de 2025, el caso ha vuelto a entrar en una fase de discreción propia del método de trabajo de esta unidad. Para la familia Meneses Cadenas, la pesadilla no ha terminado, pero la soledad sí. El caso de Francisca Cadenas nos confronta con una verdad incómoda: la seguridad es una ilusión frágil. Nos recuerda que 50 metros pueden convertirse en un abismo insondable. La historia de su desaparición es la crónica de una ausencia que desafía la lógica, pero también es el testimonio de una familia que se negó a permitir que el olvido fuera la última palabra. La pregunta final no es solo dónde está Francisca, sino qué dice de nosotros una sociedad donde una pregunta así puede permanecer sin respuesta durante tanto tiempo. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que el testimonio de un solo testigo puede ser la clave para resolver un misterio tan complejo? Déjanos tu opinión en los comentarios, siempre desde el máximo respeto a la familia y a la memoria de Francisca. Si tienes información sobre este caso o crees saber el paradero de Francisca Cadenas Márquez, ponte en contacto con las autoridades de tu zona, Guardia Civil,
en el 062, Policía Nacional en el 091 o llamando al 112. También puedes ponerte en contacto con la asociación SOS Desaparecidos en el teléfono de asistencia 24 horas. El 649-952-957. Si te ha interesado este relato, regálanos un like y suscríbete al canal, activando las notificaciones para no perderte ningún caso. Gracias por acompañarme en el recuerdo de Francisca, la madre y vecina que solo salió a dar las buenas noches y nunca regresó a casa.